Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campana. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Un gerente humilla y llama a la policía a su jefe porque es negro. Más tarde, descubre una verdad que sacude su mundo. Mark LeBlanc era un hombre negro de unos 40 años, pero su historia iba mucho más allá de un simple retrato físico. No era solo un hombre de color en un mundo empresarial a veces hostil, era la encarnación del trabajo duro y la superación personal. Él era el alfa de un imperio que había construido piedra a piedra, contra todo pronóstico. Nacido en un pequeño suburbio de la ciudad, en una familia modesta pero orgullosa, Mark había visto a sus padres luchar contra obstáculos económicos, sociales y raciales. Sus primeros recuerdos son de ver a su padre, un hombre sabio y decidido, levantarse al amanecer para trabajar interminables horas para alimentar a su familia. Su madre, una maestra apasionada, le inculcó el valor de la educación y el respeto personal, a pesar de las dificultades que enfrentó como mujer negra en un entorno discriminatorio. Mark se había prometido a sí mismo que nunca aceptaría la mediocridad como norma. Había cursado estudios superiores con un objetivo específico: triunfar en un mundo donde las oportunidades para hombres como él a menudo eran limitadas. Su ascenso en la industria hotelera no había sido fácil. Cada paso de su camino había estado marcado por juicios raciales, dudas sobre su legitimidad y puertas cerradas por el color de su piel. Pero nunca dejó que estos obstáculos definieran su destino. Mediante inversiones inteligentes, una gestión impecable y una rara capacidad para anticipar las tendencias del mercado, Mark había construido una cadena de hoteles de lujo que rivalizaba con los nombres más importantes de la industria. A pesar de su éxito, Mark nunca se dejó llevar por la arrogancia ni la complacencia. Era un hombre discreto, que prefería observar y analizar las situaciones antes que dejar ostentosamente su huella en ellas. Fue esta humildad, combinada con un profundo sentido de profesionalismo, lo que le permitió hacerse un nombre y forjar relaciones sólidas con los actores más importantes del sector. Sin embargo, esa misma discreción y distancia de la imagen pública tuvo un precio. Era un jefe respetado, pero también invisible para muchos. Para los empleados, era una figura abstracta, un nombre en los informes financieros pero rara vez un rostro en los pasillos. Esa mañana, Mark estaba en una de sus sucursales, un hotel recientemente renovado en el distrito exclusivo de una importante ciudad europea. Era una mañana soleada, y el aire exterior parecía prometedor. La luz que se filtraba a través de las cortinas de los grandes ventanales del hotel caía sobre los muebles de madera clara y los suelos de mármol blanco, creando una atmósfera serena y refinada a la vez. Era el tipo de mañana en la que todo parecía ir bien, un escenario perfecto para una visita de incógnito, como solía hacer. Mark quería comprobar la calidad del servicio del establecimiento sin que nadie supiera que estaba allí. Tenía un ojo agudo para aquellas pequeñas imperfecciones que, si se ignoraban, podían empañar la imagen de su imperio. También fue una prueba para sí mismo, una manera de recordarse que era ante todo un hombre de acción, no solo un propietario. Entró en el vestíbulo de entrada. Reinaba la calma. Los clientes parecían absortos en sus teléfonos, periódicos o conversaciones, pero había una frialdad palpable. Los rostros de los empleados estaban congelados, sus movimientos eran mecánicos y distantes, como si estuvieran siendo sometidos a una actuación robótica. Mark se detuvo un momento a observar, fijándose en cada detalle. Las mesas mal dispuestas en la zona de asientos, las flores ligeramente descoloridas, la fría bienvenida a la recepción. El lugar parecía limpio y bien cuidado, pero carecía de esa calidez humana, de ese pequeño alma extra que había hecho que sus hoteles tuvieran éxito en otros lugares. Detrás del mostrador, el gerente, Olivier Moreau, un hombre de unos 30 años, de mirada penetrante y aire constantemente concentrado, miró hacia arriba. Un destello de sorpresa cruzó brevemente su rostro, pero lo ocultó rápidamente. Sin embargo, Mark no pasó por alto la sombra de vacilación que cruzó los ojos de Olivier. No lo conocía, pero sabía que Olivier había notado algo. Quizás simplemente lo había tomado por un cliente potencial, pero Mark intuyó inmediatamente que aquel encuentro no sería nada corriente. Olivier se puso rígido, y había algo casi imperceptible en su postura, como un alejamiento, una distancia que se había establecido instantáneamente entre ellos. Mark se dirigió al mostrador de recepción, saludó a Olivier con una sencilla sonrisa y amablemente pidió hablar con uno de los gerentes. No fue de extrañar que el gerente lo mirara un poco más de cerca, incluso un poco más insistente en su observación,
como si el rostro de Mark no correspondiera a la imagen habitual de un huésped en este hotel de lujo. Mark estaba acostumbrado a ese tipo de miradas furtivas, pero esta mañana, algo en el aire era diferente. Esa mirada de Olivier, esa mezcla de indiferencia y de juicio, pronto convertiría su visita de una simple verificación en un enfrentamiento inesperado. «¿Puedo ayudarle, señor?», Olivier preguntó, en un tono que rayaba en el desdén. Su rostro, una máscara de profesionalismo, apenas ocultaba la arrogancia y la falta de respeto que se traslucían en sus palabras. La pregunta parecía más un intento de deshacerse de este cliente que una oferta genuina de ayuda. La atmósfera, ya tensa, pareció encogerse alrededor de Mark, quien notó la frialdad del tono. Mark, aunque sorprendido por el comportamiento de Olivier, no mostró ninguna emoción. «Sí, solo quería hablar con uno de los gerentes. Estoy en la ciudad por negocios y me gustaría asegurarme de que todo marcha bien», respondió con calma, evitando deliberadamente reaccionar ante la evidente frialdad del gerente. Después de todo, vino a este hotel para mantener sus estándares de calidad, no para entrar en una confrontación. La mirada de Olivier se endureció entonces y observó a Mark por un momento, sus ojos deslizándose sobre él como si midiera cada detalle de su presencia. Era una mirada que buscaba catalogarlo, ubicarlo en una categoría preconcebida, como si Mark fuera un transeúnte más. Tras una pausa, Olivier, visiblemente dubitativo, respondió en tono condescendiente: Usted no parece un cliente corriente», y el énfasis en la palabra «corriente» reforzó la impresión de que Olivier quería transmitir que Mark estaba fuera de lugar allí. «Tiene una reserva». Mark, un poco perplejo, se dio cuenta de que el gerente, más allá de la aparente incomprensión, parecía dudar de su legitimidad para estar allí. Quizás fue su vestimenta sencilla, su falta de acompañantes o incluso el aura discreta que exudaba. Pero eso ya no fue así. Fue un desafío a su identidad, un desafío que no había anticipado, especialmente como propietario de este hotel. Él respondió con calma: «Soy el dueño del establecimiento. Solo me gustaría tener una charla rápida con el gerente». El cambio de actitud de Olivier fue inmediato. Parpadeó y un destello de duda cruzó brevemente su mirada. Pero en lugar de disculparse o reconocer su error, levantó las cejas y una mirada de disgusto cruzó su rostro. No fue la sorpresa ni la curiosidad de un hombre enfrentado a una revelación inesperada. No, fue la arrogancia de alguien que, a pesar de la información que le habían dado, simplemente no quería creerla. «Tú eres el dueño», murmuró, como si la idea fuera demasiado difícil de aceptar. Aún no se había dado cuenta plenamente de lo que acababa de oír. En cambio, todavía parecía congelado en su juicio apresurado. Al momento siguiente, un movimiento furtivo. Olivier se levantó rápidamente, caminando con pasos rápidos y decididos hacia su teléfono. Mark, aunque sorprendido por la rapidez con la que Olivier había caído en la incredulidad, permaneció perfectamente tranquilo. Él comprendió inmediatamente lo que estaba pasando. Olivier, en su mente, ya había hecho un atajo, una asociación que, aunque injustificada y racista, le parecía lógica. Un hombre negro vestido sencillamente, sin apariencia de estatus, solo podía ser un impostor, un estafador o tal vez un delincuente en busca de ganancias fáciles. Nada más, nada menos. «Voy a llamar a seguridad». «Aquí pasa algo», murmuró Olivier en voz baja, casi imperceptible, pero con una firmeza que hizo que una oleada de ira subiera al estómago de Mark. Ni siquiera se había molestado en escucharla, para darse la oportunidad de identificar el malentendido. No, para él la apariencia era suficiente para juzgar, para excluir. El color de la piel de Mark era todo lo que veía. Mark, sorprendido pero aún con el control, sabía que debía mantener la calma. Años de gestión empresarial le habían enseñado a no reaccionar impulsivamente. Pero la humillación de ser considerado un intruso en su propio establecimiento, lo absurdo de la situación, la amargura de ser tratado como un criminal potencial debido al color de su piel, todo esto burbujeaba bajo su tranquila superficie. Había imaginado 1000 escenarios más para esta visita: sonrisas, apretones de manos, felicitaciones o quizás incluso discusiones sobre planes futuros. Pero eso no. No este rechazo total, esta deshumanización en tiempo real. «Te aseguro que estás cometiendo un error», dijo Mark con voz tranquila pero decidida. Solo quería calmar la situación, hacerle entender que él era quien decía ser, que estaba allí como dueño, no como un simple intruso.
Pero Olivier, cegado por sus propios prejuicios, ni siquiera pareció escuchar. En lugar de cuestionarse, respondió sin rodeos: «Prefiero ser cauteloso. Llamaré a la policía». Mark esperó unos minutos, con los brazos cruzados y la mirada fija en el mostrador de recepción, mientras su mente daba vueltas con la tensión acumulada. Poco a poco comprendió que Olivier no se arrepentiría de su decisión. Este último, en su afán por controlar la situación, acababa de cruzar una línea, y Mark sabía que el resultado de ese enfrentamiento sería mucho más que la simple incomprensión de un empleado del hotel. Olivier había tomado su decisión y se mantuvo firme en ella. No parecía dispuesto a dar marcha atrás, a reconsiderar su posición. Y mientras Mark esperaba, un destello de frustración cruzó sus ojos. Cuando llegaron los agentes de policía, se encontraron con una atmósfera tensa en la sala. Primero miraron a Mark con expresión interrogativa, mirándolo fijamente como si ellos también no comprendieran muy bien la situación. No se trató de una confrontación común y corriente. Los policías parecían desorientados, atrapados en un torbellino de incertidumbre. Su presencia, en lugar de resolver el conflicto, solo intensificó la confusión. Uno de los policías, mayor y probablemente más experimentado, dio un paso adelante y habló, tratando de aclarar la situación. «Señor, ¿tiene alguna identificación?» Mark, todavía tranquilo pero con un dejo de resignación, respondió con voz tranquila, pero cargada de dureza contenida: «Te estás equivocando». Sus palabras, lejos de ser acusatorias, eran simplemente una observación. Sabía que no tenía que demostrar su valía, pero entendía que esta situación sería una prueba para él. «Soy el dueño de este hotel. Pronto lo sabrás». Los policías se miraron unos a otros vacilantes por un momento. Mark pudo ver en sus ojos que no tenían motivos para dudar de su identidad. Sin embargo, como cualquier agente de policía enfrentado a un conflicto aparentemente absurdo, trataron de disipar esta confusión. Comenzaron a interrogar a Olivier, quien insistió en que Mark debía ser un impostor. «Es imposible. Este hombre no parece un casero», dijo, con el rostro desencajado por la certeza de su propia versión de los hechos. Esta escena casi surrealista tomó un giro absurdo. Mark, el exitoso hombre de negocios que había construido su imperio a base de trabajo duro, estaba allí, humillado, defendiéndose frente a la policía. Los clientes y empleados, que hasta entonces lo habían saludado con respeto mutuo, fueron testigos de este deterioro. Cada minuto que pasaba parecía añadir otra capa de humillación, una pesadez en el pecho que no podía borrar. Se quedó allí, estático, pero su mente estaba agitada. Para él era una sensación extraña verse reducido a ese papel de acusado, incluso sin razón. La policía, que no tenía ningún motivo real para dudar de Mark, comenzó a interrogar a Olivier con más firmeza, exigiendo explicaciones. Tras un largo momento de confusión, Mark finalmente sacó con calma su documento de identidad, un trozo de papel que finalmente disiparía la duda. Se lo entregó a la policía, que lo examinó cuidadosamente. El momento pareció quedar suspendido en el aire y un pesado silencio llenó la habitación. Entonces, como si la verdad finalmente hubiera llamado a su puerta, los agentes de policía intercambiaron una mirada avergonzada, la vergüenza evidente en sus rostros. «Le pido disculpas, señor», dijo el oficial mayor, con una voz que delataba vergüenza y torpeza. Se volvió hacia Olivier, pero Mark no necesitó escuchar más. Lo más importante era que el error acababa de ser reconocido, pero la humillación que acababa de sufrir no desaparecería tan fácilmente. Sabía que este incidente dejaría una marca indeleble. Al día siguiente, Mark acudió a su oficina principal, pero el peso del incidente no había desaparecido. Sus pensamientos ardían y giraban en todas direcciones. Después de una noche de reflexión, supo que no podía dejar que esta confrontación quedara sin respuesta. Había trabajado demasiado para que lo trataran así, y especialmente para permitir que semejante afrenta quedara sin respuesta. Llamó a Olivier a su oficina y lo esperó, firmemente decidido a abordar la situación directamente. Cuando el gerente entró en la habitación, estaba pálido, sus ojos llenos de ansiedad, de miedo. Sabía que este incidente tendría repercusiones, que había cruzado una línea que ya no podía borrar. Se quedó allí como un hombre atrapado, su arrogancia de ayer borrada por la realidad de lo que había sucedido. Sabía, en el fondo, que Mark no lo olvidaría, que no perdonaría fácilmente tal humillación.
Mark respiró profundamente y su mirada se posó en Olivier con una calma gélida, una calma aparente que enmascaraba una profundidad de emoción difícil de contener. Olivier, ayer me humillaste públicamente. Me trataste como si fuera un criminal, simplemente por ser negro. Esto es inaceptable. Pero lo que es aún más impactante es que ni siquiera me diste la oportunidad de presentarme antes de emitir juicios precipitados. Se hizo el silencio. Olivier miró hacia abajo, incapaz de sostener la mirada de Mark. Ahora se enfrentaba a la dura verdad de sus acciones. Sus palabras delataban vergüenza y arrepentimiento. Lo siento mucho, balbuceó, y las palabras le costaron salir. Nunca pensé que... No sabía. Yo. Mark levantó lentamente la mano para detenerlo, un gesto imbuido de autoridad tranquila pero firme. No, Olivier. No lo sabías. No querías saberlo. Viste a un hombre negro en tu hotel y asumiste que estaba allí para causar problemas. Ese es el problema. Sus palabras, aunque mesuradas, llevaban el peso de una dolorosa verdad, una amarga comprensión que nunca pensó que tendría que afrontar. Observó a Olivier, con los ojos fijos en él con una nueva intensidad, como si intentara perforar la fachada del hombre que tenía delante. No fue solo el acto de discriminación lo que lo perturbó. Fue precisamente el pensamiento que Olivier no había considerado, ni por un segundo, que podía estar equivocado. Un silencio pesado, casi palpable, cayó entre ellos. Mark sintió una presión en su mente, una decepción creciente que poco a poco se instalaba, como un peso en su corazón. Nunca se imaginó que este tipo de situaciones, esta forma de juicio basado únicamente en el color de su piel, pudiera ocurrir en su propio establecimiento. El hotel que había creado con tanto esfuerzo, en el que había puesto su alma y su visión. Esta empresa no era solo un lugar para trabajar, era un reflejo de sus principios y valores. Nunca pensó que tendría que enfrentarse a esta forma de prejuicio, proveniente de aquellos que supuestamente debían ayudarlo a construir este sueño. Mark cerró los ojos por un momento, respirando profundamente para calmar sus crecientes emociones. Después de esta conversación, supo lo que tenía que hacer. No tenía intención de dejar que este incidente pasara como un simple error aislado. Fue una señal, un momento crucial que exigía una respuesta contundente, una acción que marcaría un punto de inflexión en el modo en que la empresa operaría a partir de ahora. Mark comprendió entonces que era el momento de tomar el asunto en sus manos. Ya no podía simplemente administrar su negocio con éxito desde el punto de vista financiero. Necesitaba ampliar su visión e integrar principios más profundos y humanos. No se trataba solo de rentabilidad. La cultura de la empresa tenía que cambiar para que ningún empleado se sintiera superior o inferior a otro por algo tan superficial como el color de la piel. Convocó una reunión con todos sus empleados y gerentes a la mañana siguiente. La sala estaba llena de rostros familiares, algunos ansiosos, otros visiblemente curiosos por saber de qué se trataba todo esto. Mark estaba de pie frente a ellos, con las manos apoyadas en el escritorio y los ojos escaneando cada rostro, asegurándose de que todos prestaran atención a lo que estaba a punto de decir. Respiró profundamente antes de empezar a hablar. Los he reunido aquí hoy porque lo que ocurrió ayer fue más que un incidente aislado, dijo con voz clara y fuerte, llena de tranquila autoridad. No solo despedirán a Olivier por su comportamiento discriminatorio, sino que lo que voy a anunciar va mucho más allá. Creo que es nuestra responsabilidad como empresa predicar con el ejemplo. Por eso, todos los empleados de esta empresa deberán completar una capacitación obligatoria sobre diversidad, inclusión y gestión de sesgos. Mark hizo una pausa y su mirada se posó en sus colegas. No toleraré ninguna forma de discriminación aquí, continuó con un tono más firme. Somos una empresa que busca ser un ejemplo en la industria, y eso empieza con el respeto mutuo hacia cada individuo, sin importar su color de piel, origen o condición social. Cada palabra, cada frase, era una declaración de principios, una promesa de cambio. Siempre se había considerado un empresario preocupado por la ética y el bienestar de sus empleados, pero esta experiencia le había revelado un aspecto mucho más profundo de lo que realmente quería construir. Mark comprendió que no podía seguir ignorando la dimensión social y humana de su negocio. La dignidad de las personas y el respeto a los demás no pueden relegarse a meros valores secundarios. Debían estar en el corazón mismo de su negocio. Fue más que gestión. Fue una responsabilidad moral que ahora asumió con ambas manos.
Después de este encuentro, Mark sintió que se le quitaba un peso de encima. Sabía que el camino sería largo y difícil, que aparecería resistencia, pero estaba decidido. Esta situación, por dolorosa que fuera, se convertiría en el catalizador de un cambio profundo y significativo. Sus empleados, lo quisieran o no, iban a tener que enfrentarse a una nueva forma de ver las cosas, de actuar, de interactuar. Ya no se trataba solo de mantener el orden. Era necesario construir un entorno donde todos, independientemente de su raza o estatus, se sintieran valorados y respetados. Olivier, por su parte, ahora tenía que afrontar la realidad de sus acciones. No era solo un trabajo lo que estaba perdiendo. Acababa de sufrir una humillación mucho mayor, la de ver sus propios prejuicios expuestos a plena luz del día. Mark esperaba que la lección que acababa de aprender marcaría un punto de inflexión en su vida. Olivier se daría cuenta de que su juicio apresurado, su desdén basado en estereotipos raciales, había tenido consecuencias mucho más graves de lo que hubiera podido imaginar. Mark sabía que reconocer sus errores era el primer paso hacia el cambio, pero no estaba seguro de cómo Olivier internalizaría esta lección. Para él, era importante que la toma de conciencia no fuera solo una admisión de culpa, sino que resultara en una transformación profunda en sus actitudes y comportamiento. Mark se dio cuenta entonces de que más allá de este simple incidente, había una posibilidad real de reevaluación, reconstrucción y progreso colectivo. Esta situación ya no era simplemente un enfrentamiento entre él y un empleado. Fue un llamado a la transformación de la cultura corporativa, a la transformación de la sociedad.